señores, continuamos con más aquí en Economía para Todos. El tema de la autoconstrucción es una de las aristas que es interesante poder analizar. A continuación vamos a conversar con Álvaro Espinosa. Él es investigador de GRADE. GRADE hace 2 semanas aproximadamente publicó un estudio muy interesante que recoge justamente el diagnóstico, ¿no? La cuantificación y caracterización de la autoconstrucción en el Perú. Que puede ser una palabra de repente que muchos de nosotros no hemos escuchado, pero está tan presente en nuestra cultura y en nuestra realidad que probablemente los vecinos de nuestro barrio han techado la casa, han construido su propia casa y han inaugurado con fiesta y demás. Esto justamente es objeto de estudio de esta investigación de GRADE. Señor Espinosa, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En principio, sí quisiera aterrizar el concepto y explicarle al público qué entendemos nosotros por autoconstrucción. ¿Quiénes lo hacen? ¿Es tan común o es muy común en nuestro país a comparación de Ecuador, de Colombia, de Argentina? ¿Hace cuánto tiempo existe el tema de la autoconstrucción en nuestro país? De acuerdo. Mira, todos en el Perú conocemos la autoconstrucción porque esa es la principal manera como se producen viviendas en el Perú. De hecho, 7 de cada 10 viviendas que existen actualmente en las ciudades del Perú, 7 de cada 10 han sido autoconstruidas o están siendo autoconstruidas hoy día. Así que todos conocemos a alguien o lo hemos vivido en nuestra propia familia, el proceso de autoconstrucción, que es un proceso que dirige la misma familia y que dura mucho tiempo, donde la vivienda se va construyendo, se va edificando de a pocos. Eso es lo que define la autoconstrucción. Y estoy seguro que en el público mucha gente puede identificarse con esa experiencia. Ahora, ya que tenemos este concepto de autoconstrucción, señora Espinosa, a una familia peruana, ¿cuánto tiempo le toma autoconstruirse una vivienda, una casa? En promedio, lo que hemos encontrado es que construir la vivienda, todo el proceso demora como 16 años en promedio. ¿Okay? Es decir, hay muchas familias que demoran más tiempo, pero son 16 años en promedio. La mitad es decir, 8 años, la familia las pasa viviendo en una vivienda precaria, una vivienda de material provisional, ¿no? Okay. De madera, de esteras, en fin. Los primeros 8 años. Los primeros 8 años. Y los segundos 8 años, la familia construye. De a pocos, primero un módulo, luego el siguiente, luego techa, etcétera, y así va creciendo y a veces al final termina con casas de 2, 3 pisos, ¿no? Que uno puede observar eso en cualquier barrio de Lima, en cualquier barrio de las ciudades del Perú. Ahora, ¿y el costo final de autoconstruirse o autoconstruir esa vivienda en los 16 años es superior, digamos, si es que, no sé, hay otros mecanismos para financiar? Porque la otra pregunta es también, ¿cómo es que consiguen ellos dinero para construir su propia casa, su propio techo? Claro, uno podría imaginar que la autoconstrucción, que se hace a pocos, ¿no? Que lo hace la familia con su esfuerzo, sería más barato que construir de manera formal, con una empresa, por ejemplo. Pero en realidad lo que hemos encontrado es que la autoconstrucción al final termina siendo 33% más cara que construir de manera formal. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada porque se demora mucho tiempo y entonces pensemos, hay que ir no una vez a la ferretería a comprar los materiales, sino claro, hay que ir 50 veces, ¿no? Y hay que pagar 50 fletes, ¿no? Hay que contratar al maestro cada vez, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Además, es más, uno construye una parte y luego quiere ampliar, entonces tiene que botar una pared para poder ampliar. Hay muchos costos que están ocultos en el proceso de autoconstrucción y por eso es que las familias al final gastan en promedio 150.000 soles para tener su vivienda, ¿no? Y eso es más caro de lo que deberían pagar, ¿no? De lo que debería costar una vivienda. Ahora, este estudio estuvo hecho con ADI, que es la, ¿no? Así es. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, un poco también para tener en el radar cómo es el comportamiento económico de construcción, es la vivienda de las familias peruanas. El tema de la autoconstrucción está muy presente en la zona rural, en la zona urbana, lo hace, no sé si de repente en niveles socioeconómicos BC, ¿cómo es el tema ya, o sea, ese rostro, ese perfil? Mira, como te digo, la autoconstrucción es la principal forma como se construye en el Perú, vivienda, ¿no? En el ámbito rural es casi el 100%, en el ámbito urbano, como mencioné, es más del 70% de todas las viviendas. Okay. Y se autoconstruye desde el sector socioeconómico B. Okay, 4 de cada 10 viviendas del sector socioeconómico B es autoconstruida. Y de ahí para abajo, en C, D, E, todo es autoconstrucción.
todo es autoconstrucción. Esa es la forma como las familias obtienen su vivienda en el Perú. Ahora, esto evidencia, señor Espinosa, que hay una intención y que hay una, inclinación por parte de las familias de tener tu propia casa, de tener tu lugar seguro, de heredar quizá un terreno o algo a tus hijos. Y en ese margen, el gobierno, ¿cómo podría también ayudar para poder estar presente y que no sean 16 años, sean menos, y que de repente les puedan dar otros mecanismos de financiamiento? Sí, mire, todos queremos tener una casa propia y poder dejarla a nuestros hijos, etcétera, pero nadie quiere pasarse 15, 20 años construyéndola, porque cuando uno la termina, los hijos ya se fueron, para empezar, ¿no? Además, cuando uno vive en una casa que se está construyendo, es una casa que no está terminada. Por lo tanto, que, por ejemplo, no está bien protegida contra el frío o contra el calor, que tiene peligros, no está protegida contra los sismos. Es más, el mismo proceso de autoconstrucción, que normalmente se hace sin plano, se hace solamente con un maestro de obra, genera viviendas que después no son estructuralmente sólidas. Entonces, todos queremos una vivienda, pero todos quisiéramos tenerla rápido, ¿cierto? Exacto. Todos quisieran tener una vivienda el primer año y gozarla todo el tiempo. Por supuesto. Una de las cosas que explican esta situación es que estas viviendas autoconstruidas se financian sobre todo con ahorro de la familia. Casi todo, el 70% de las familias que autoconstruyen solamente usan sus ahorros. Y solamente el 25% de las familias que autoconstruyen, una cuarta parte, usan algo de crédito. ¿Qué tipo de crédito? Crédito de consumo. La gente se hace sus préstamos de consumo, crédito de consumo con tasas de interés muy altas para construir su vivienda, ¿no? El préstamo de consumo es para consumir un bien pequeño, no para hacer una inversión en activo fijo, en una vivienda. Entonces hay problemas por ese lado del acceso a crédito. Mientras la gente no tenga acceso a crédito, va a tener que comprar su casa de poquitos. Si tuviese acceso a crédito, probablemente podría construir la casa y pagar la cuota, ¿no? Bueno, y además se enfrenta con tasas de inflación que hemos visto ahora. El tema del ahorro es muy interesante porque lo que reveló o develó en todo caso la pandemia, señor Espinosa, es que los peruanos no teníamos esta cultura del ahorro tan enraizado como quisiéramos y como de repente existen en otros países por cosas de no nos alcanza, teníamos la pandemia, los trabajos se cerraron, etcétera. Estos 16 años se han incrementado, antes eran 15, antes eran 10, antes eran 13. No. El tema de la pandemia gatilló el tiempo. Ahora el tema, por ejemplo, de la crisis económica, la recesión económica, ¿puede ampliar este lapso de años? No, lo que hemos encontrado en realidad es que, digamos, hasta fines del siglo pasado, el tiempo era mayor, era alrededor de 23 años. Y en este siglo, con el crecimiento económico, se ha reducido el tiempo. ¿Okay? Pero claro, eso ha durado hasta el 2020 y de ahí en adelante probablemente los tiempos otra vez se van a comenzar a estirar, ¿no? Hay una clara correlación entre el crecimiento de la economía, ¿no? Y los tiempos que demoran la familia en autoconstruir. Ahora, solo una cosa que mencionaste, que las familias no ahorran. Por supuesto que ahorran, porque construyen la vivienda en base a ahorro. ¿Pero ¿no? en cuánto tiempo? En todo ese tiempo, porque no tienen suficiente para ahorrar, no pueden ahorrar más rápido. Exacto, ¿no? y no lo hacen de manera sostenida. Lo hacen como pueden, ¿no? Una vivienda, normalmente la familia ahorra 6.000 soles y construye una parte. Después ahorra otros 6.000 soles y construye otra parte. De 6.000 soles en 6.000 soles llega a 150.000. Y dígame, más de 20 etapas, digamos. Ahora, son familias compuestas por 4 integrantes, imagino. Un promedio. ¿Solamente hay un miembro de la familia que genera ingresos o son 2, se apoyan? ¿Cómo es? Eso varía, hay de todo. Mire, le digo, si la familia tiene más ingresos, igual autoconstruye, pero lo hace más rápido. Si tiene menos ingresos, construye la misma casa, pero se demora más tiempo. Es la única diferencia. Pero como le digo, ¿no? La gran mayoría de familias del país hacen lo mismo. Construyen una vivienda de a poquitos, ¿no? Con un maestro de obra, normalmente sin planos o sin supervisión profesional, ¿no? Con un sobrecosto mayor al que sería, digamos, hacer una vivienda formal, y todos pasan por este proceso, ¿no? Y señor Espinosa, ya para cerrar la entrevista, de todo este estudio que se ha hecho en conjunto, ¿cuál es la principal enseñanza, lección que ustedes han podido observar en ese análisis? Mira, en total, cada año, la autoconstrucción en el Perú mueve más de 25.000 millones de soles. 25.000 millones de soles, 4% del PBI. ¿Okay? Y afecta a millones de personas.
Entonces, lo que nosotros, a la conclusión que hemos llegado en este estudio, a la conclusión que ha llegado también la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que financió el estudio, es que en el espacio de la autoconstrucción está la llave para generar mucho negocio formal, porque todo este proceso se hace de manera informal, para generar mucho crecimiento económico, porque la inversión en construcción genera crecimiento económico, y para mejorarle, cambiarle la vida a millones de familias que pueden llegar a tener una mejor vivienda, podrían llegar a tener una mejor vivienda más rápido y por lo tanto vivir mejor. Por supuesto. Ese es un tema central que muy poca gente ha visto en el Perú, que el sector privado y el sector público no han atendido y que es gigante, es enorme y tiene mucho potencial para tener un impacto en el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo, señor Espinosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esa oportunidad. Álvaro Espinosa, investigador de grado en este estudio conjunto con ADI, estudio de cuantificación y caracterización de la autoconstrucción en nuestro país. Señores, hasta aquí Economía para Todos. Un gusto como siempre acompañarlos como cada tarde. Valeria Fuertes estuvo con ustedes y nosotros nos reencontramos el día de mañana. Chau, chau.